Hola a todos, mi nombre es Lucina Úrsula García Maldonado, soy alumna de la Universidad de Tijuana CUT Campus San Quintín. Me encuentro cursando la licenciatura en Derecho. El presente documental corresponde a la materia de Derechos Humanos impartida por la doctora María Guadalupe Becerra Barragán. La temática que se va a abordar es en relación a los derechos humanos, parte de sus características, sus normatividades, incluyendo también sus distintos organismos que procuran la defensa de estos. Para poder continuar con el tema, primeramente vamos a dar una breve introducción de cómo surgieron dichos derechos. Los derechos humanos fueron elaborados y formulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año de 1948. Esto fue como respuesta a las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Los derechos humanos universales suelen expresarse y garantizarse por ley, en la forma de tratados, el derecho internacional consuetudinario, en principios generales y otras fuentes del derecho internacional. En las normas internacionales de derechos humanos se plasma la obligación de los gobiernos de actuar de cierta manera o de abstenerse de realizar determinadas acciones a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes de que goza toda persona. Se encuentran reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado es parte. ¿Cuáles son estos derechos humanos? Estos derechos se pueden distinguir en 3 generaciones, las cuales están presentes en la historia de la humanidad. A saber, tenemos como primera generación los derechos civiles y políticos. En esto se incluye lo que es el derecho de las personas a la vida, al nombre, a la nacionalidad, a la igualdad, a la libertad, a la seguridad, a que éstas sean oídas en juicio por un tribunal independiente e imparcial, a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, a que ésta posea libertades de tránsito, de religión, de pensamiento, de expresión. Como segunda generación tenemos los denominados derechos económicos, sociales y culturales. Dentro de la tercera generación tenemos los derechos de los pueblos o de solidaridad y ambientales, referentes a la conservación en el equilibrio para la protección y explotación natural, como es el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la educación, a la salud, a la cultura y a tener un ambiente sano. ¿Cuáles son las características esenciales de los derechos humanos? Tenemos primeramente que son universales porque corresponden a todas las personas sin excepción alguna. Son interdependientes porque todos los derechos humanos se encuentran vinculados y requieren de su respeto y protección recíproca. Son indivisibles porque no se pueden fragmentar su respeto. Y son progresivos porque permiten su ampliación en protección, contenido y eficacia. El Estado tiene la obligación de procurar su cumplimiento. Este principio implica la no regresividad en el reconocimiento y en la garantía de los derechos. Entonces, ¿quién tiene la obligación de respetar los derechos humanos? Todas las personas tienen el deber de respetar los derechos humanos. En México, las personas que desempeñan un empleo, un cargo o comisión al servicio del Estado en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de respetar los derechos humanos. Asimismo, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de que son objeto. La vulneración de los derechos humanos se manifiesta al presentarse por ya sea una acción u omisión de algún agente del poder público al margen de sus facultades. Otro punto a dar a conocer son los distintos órganos gubernamentales y no gubernamentales encargados de procurar la defensa de los derechos humanos. Aquí se va a incorporar un apartado con las organizaciones que trabajan en el estudio, en la promoción y en la defensa de los derechos humanos. Dentro de los organismos gubernamentales tenemos que en el año de 1990 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, conocida como la CNDH, ha establecido una extensa red de cooperación y colaboración con lo que son organismos internacionales, institucionales nacionales de promoción y defensa de los derechos humanos,
como también en oficinas de la Defensoría del Pueblo en el mundo, así como con organizaciones no gubernamentales internacionales en la materia. Dentro de los organismos nacionales tenemos la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. En parte a los organismos internacionales tenemos el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Federación Iberoamericana de la Defensoría del Pueblo, organismos de las Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos, el Centro de Información de Naciones Unidas y los derechos humanos. Finalmente, dentro de las organizaciones no gubernamentales tenemos el Observatorio de Derechos Humanos, la cual es una organización no gubernamental y sin fines de lucro. Esta es reconocida por la conducción de investigación, defensa y promoción de los derechos humanos. También está la Amnistía Internacional, que es un movimiento mundial de personas en las cuales se realizan campañas para lo que es el reconocimiento internacional de dichos derechos. Tenemos una fundación Henry Dunant Americana Latina, la cual desarrolla su labor en el campo de la formación y de la creación del conocimiento para la construcción y ejecución de políticas públicas basadas en derechos. Tenemos otra organización la cual busca promover los derechos humanos en el Parlamento Europeo y en otras instituciones de la Unión Europea. Sus siglas es HRWF. Tenemos el Consejo de la Educación Popular de Americana Latina y el Caribe, la cual cuenta con una red latinoamericana de educación para la paz y los derechos humanos. Tenemos la Federación Internacional de Derechos Humanos, que esta es un movimiento mundial que busca la defensa, obviamente, de los derechos humanos y está comprometida con la defensa de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y finalmente tenemos la Red Internacional para lo que es los derechos sociales, económicos y culturales. ¿A qué instancias en México se puede acudir ante la vulneración de los derechos humanos? En México los derechos humanos son garantizados a través del juicio de amparo, cuyo trámite se realiza ante los juzgados y tribunales competentes y sobre el que recae una sentencia obligatoria. A la par también existe la protección y la promoción de los derechos humanos a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la CNDH, y de los organismos estatales afines, ante los cuales se pueden presentar quejas en contra de actos y omisiones, ya sea de cualquier autoridad o algún servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación y de los asuntos en materia electoral o jurisdiccional. Para acudir a la CNDH no se necesita estar representado por un abogado, pues aquí no se requieren formalismos jurídicos. Estos organismos van a emitir recomendaciones no vinculantes. ¿Ante cuáles mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos se puede acudir? México es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, fundamentado del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y aceptó en el año de 1998 la competencia de la Corte Interamericana. Con lo anterior se posibilitó el acceso para presentar denuncias o comunicaciones individuales ante la Comisión Interamericana, la que en su caso puede remitirlas a la Corte Interamericana. Además, el Estado mexicano es parte de los tratados de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que establecen comités u organismos creados para su observancia, lo que constituye el mecanismo internacional. Las personas también pueden presentar comunicaciones por la vulneración de sus derechos humanos ante algunos de estos comités. Los mecanismos tienen una naturaleza subsidiaria a la nacional, pues para acudir a ellos se debe de haber agotado todos los recursos internos, es decir, se debe haber acudido a todas las instancias de los tribunales nacionales competentes. El caso tampoco puede estar pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, sino que se debe optar desde un inicio por el mecanismo regional o internacional y dentro del término que establece cada uno de ellos.
En materia de derechos humanos existen obligaciones. Mencionaremos las obligaciones de manera general. Tenemos que es respetar, ya que esto constituye la obligación más inmediata y básica de los derechos humanos. Implica el no interferir con o poner en peligro los derechos ni por ya sea una acción o por una omisión. Proteger. Esto va dirigido a agentes estatales en el marco de sus respectivas funciones para crear el marco jurídico y la maquinaria institucional necesarios para prevenir las violaciones a los derechos humanos. Garantizar. El deber del Estado de organizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de tal manera que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y el pleno ejercicio de estos derechos. Y finalmente, promover. El Estado tiene la obligación de que las personas conozcan sus derechos y los mecanismos de defensa, pero también asegurar que sepan cómo ejercer mejor esos derechos. Si nosotros hablamos de la aplicación de los derechos humanos, ¿cómo podemos asegurar de que estos mecanismos de protección funcionan? ¿Qué o quién obliga a los estados a cumplir con sus obligaciones? En el plano nacional, esta labor se lleva a cabo por los tribunales, cuando los instrumentos internacionales de derechos humanos han sido ratificados o incorporados a la legislación nacional, pero también y según el país, por las oficinas de defensor del pueblo, las comisiones, los consejos, los comités parlamentarios y así sucesivamente. Los principales organismos internacionales de supervisión son las comisiones o comités y los tribunales, todos los cuales se componen de miembros independientes, expertos o jueces, ninguno de los cuales representa a un Estado. Los principales mecanismos utilizados por estos organismos son: número 1, las quejas de los individuos, grupos o estados; número 2, los casos judiciales; y finalmente, número 3, los procedimientos de presentación de informes. Para concluir con este tema de los derechos humanos, en primer lugar, es esencial asegurar que los estados garanticen los derechos humanos a nivel nacional y que puedan desarrollar un mecanismo adecuado para remediar cualquier violación de estos. Al mismo tiempo, hay que hacer presión sobre los estados para que se comprometan con los mecanismos legalmente vinculados. Finalmente, para concluir con el cierre de este pequeño documental, quisiera agradecer por su atención prestada. Espero haya sido de su agrado la información, ya que así es una manera muy clara y breve de conocer a qué instituciones y organismos competen lo que es la defensa de nuestros derechos humanos, y así nosotros tengamos conocimiento a qué medios debemos o qué instrumentos debemos utilizar al momento de que nosotros miremos o tengamos conocimiento de que se nos está violentando un derecho.